Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. También Opinamos las incluye con el objetivo de promover la libertad de expresión, pluralidad de las ideas y el derecho a la información. También Opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video, el primer video del año aquí en También Opinamos. Gracias por vernos, gracias por estar aquí, deseándoles, como lo hicimos en el último video del 2017, pues que este año sea exitoso para cada uno de ustedes y cada uno de ustedes. Bueno, este video no es como tal el programa de También Opinamos, en el que por lo regular sale Katia Vite y un servidor. Este programa, o este video mejor dicho, se une a las 4 secciones que tendrá También Opinamos a lo largo del 2018 para analizar, para debatir, para contrastar los diferentes sucesos que ocurren en la jornada electoral. Como ustedes saben, 3 profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México van a debatir con total libertad, con total independencia, temas que ocurren en el país a raíz de la jornada electoral. Como ustedes también saben, hay otra mesa en la que salen 2 compañeras, conducido ahí por Katia Vite, en el cual ellas van de igual manera a dar sus opiniones sobre propuestas, sobre acciones de los candidatos, precandidatos ahorita a la presidencia y otros cargos que haya de elección popular. Y la otra sección que ustedes también saben que es la de la profesora Yasmín Pérez. Ella es experta en medios de comunicación y ella analizará los contenidos de los diferentes medios de comunicación que surjan a raíz de estas campañas, spots, primeras planas, entrevistas, en fin, todo lo relacionado en los contenidos informativos que tengan que ver con las campañas electorales. Y esta sección va a estar encaminada a que nosotros, el equipo como tal, Jaime, Katia, un servidor, Andrea, Christopher en su momento, se integren y podamos debatir entre nosotros igual lo que ocurre a raíz de las campañas. Serán pues 4 mesas muy plurales que habrá con diferentes opiniones, y aquí, como ustedes saben, Jaime tiene su sección en la que él habla propiamente de cuestiones históricas, también lo que ocurre en el país, con un enfoque histórico, y ahora se une junto con la sección de Andrea, que es un poco una sección feminista, se une también con Katia, y se une con un servidor para hablar sobre esos temas. Katia está pasando por una cuestión de salud no grave, pero sí le impede estar aquí, por lo cual le mandamos saludos esperando que se recupere. Entonces este primer video no va a estar, la veremos a ella en los demás contenidos que también opinamos, las entrevistas y programas habituales, y en esta sección en particular la veremos hasta febrero, igual que Andrea, igual que Christopher, que igual se encuentran fuera de la ciudad todavía de vacaciones ellos. Entonces arrancamos con Jaime Farrugia. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, José Luis, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ya arrancó la jornada electoral sin duda desde septiembre del 2017 y hay muchísimos temas de qué hablar. Nos hemos centrado en hablar en uno general que desemboca en 2, ¿no? Que es el tema del populismo electoral, populismo político, y hablaremos aquí en este espacio de 2 temas importantes que en este clip se los mostramos. Podríamos definir el populismo como un estilo de hacer política en el cual un líder, un político, busca establecer un contacto directo con el pueblo y pretende ser, de cierta manera, el intérprete de los sentimientos profundos del pueblo. En general, esa relación directa se expresa en un discurso en el cual se critican a las mediaciones tradicionales entre los políticos y su base electoral, en el cual frecuentemente se definen a unos enemigos o adversarios internos y externos. Frecuentemente los adversarios internos son las élites tradicionales, la clase política tradicional o la clase política profesional, y también en ese juego aparecen enemigos externos reales, construidos o imaginarios, que terminan siendo los responsables de los
males de la sociedad en la cual se desempeña el líder populista. La palabra populismo se ha utilizado de manera ofensiva hacia políticos que manejan un discurso popular o bien tienen propuestas encaminadas a las clases sociales pobres como despensas, becas y demás. El populismo no incluye solamente a líderes de izquierda como Andrés Manuel López Obrador, sino también a políticos como Vicente Fox, de ideología panista, o bien al expresidente estadounidense Barack Obama. Pienso que debería haber límites sobre los abusos del sistema financiero para no repetir el desastre del 2008. Debería haber transparencia en cómo funcionan nuestros sistemas para que no existan personas que evadan el pago de impuestos, estableciendo cuentas extraterritoriales y que aprovechen de situaciones que otros ciudadanos no pueden beneficiarse porque no tienen los abogados o los contadores que les permitan usar estos trucos. Supongo que con eso se podría decir que yo soy un populista. Muchas veces los políticos que optan por una política populista adoptan la figura mesiánica. Su principal característica es presentarse como diferentes, cercanos a la gente. Sus seguidores son limpios y puros. Si alguno cae en la tentación de la corrupción es porque le tendrá una trampa o pasó por un momento de debilidad, que al mismo tiempo ratifica la existencia de la amenaza de los malvados, de la mafia del poder, de ese grupo que nunca llegará al cielo, pero que siempre ha mantenido esclavizado, sometido, debilitado a su pueblo, como señala Alfredo Paredes en la revista Forbes. Los medios de comunicación y sus espacios informativos juegan un papel preponderante en este tema. Ya sea que las notas informativas y los comentarios emitidos sean rechazados por los políticos mesiánicos, tachándolos de vendidos al régimen, o bien de que el periodismo se convierte en propaganda política al servicio de algún candidato. En 2012, Televisa fue duramente criticada por la presunta construcción de la candidatura del ahora presidente Enrique Peña Nieto, solamente por poner un ejemplo. Pues ahí está lo que hablaremos en este día, cómo el mesianismo es utilizado como solución para los problemas de México. Y bueno, pues arranquemos con el tema, Jaime. ¿Qué decir en este sentido sobre cómo es utilizado políticos como mesiánicos? Bueno, pues creo que es algo que se utiliza o que se emplea, prácticamente todos los políticos mexicanos lo utilizan. Si nos ponemos a analizar qué es el mesianismo, y haciendo un intento de definición, pues es supeditar en una sola persona el poder de cambiar las cosas, ¿no? La esperanza de México, la respuesta a todos los problemas, que van a ser la cara de la moneda de todo lo demás, que cuando lleguen a la presidencia van a cambiar todo el poder. Y eso es algo que ha pasado desde 1917 con la nueva Constitución. Es algo válido porque al final de cuentas la Constitución principalmente está enfocada en el poder presidencial, en el poder ejecutivo. Entonces no es raro que la política mexicana se base en que teniendo un buen presidente, un presidente fuerte, teniendo ese presidente fuerte sea el verdadero cambio total para el país. Sí, con eso Sí, yo creo que como introducción. Como introducción está perfecto. Pues sí, mira, sin duda lo que mencionas es interesante. Este tema del mesianismo sin duda iniciará, como tú planteas, con la Constitución del 17, pero sin duda también inicia y se da por esa búsqueda o esa idea de esperanza de cambio. No es la premisa que tienen quienes utilizan esta forma mesiánica de actuar, ¿no? Esta forma de populista de actuar, ¿no? Destacan la palabra cambio, destacan la palabra transformación, destacan yo los voy a ayudar, yo los voy a salvar, derrocar al régimen que está actualmente, en fin, y pues lo hacen con un lenguaje popular, un lenguaje que la mayoría de la población entiende, que le agrada, que rompe con el esquema cotidiano de las palabras rimbombantes, políticas, ¿no? Hacen ver al político como alguien cercano cuando de facto debería de serlo, y no lo es. Ahora vemos en las campañas, y será el tema del segundo, pero sí mencionando todo esto, vemos cómo ha salido Ricardo Anaya en Twitter
dejando a su hijo, ¿no? Subiendo las fotos de dejé a Sí, mi hijo en la escuela, ¿no? Sale López Obrador cortándose el cabello, sale José Antonio Meade viajando en un transporte público. Entonces están dando esa idea de que ellos son cercanos al pueblo. Y los tres, en particular Anaya y Obrador, están saliendo a decir, vamos a cambiar el régimen que está. En el caso de Anaya dice vamos a quitar al pregobierno, y en el caso de López Obrador a toda la mafia del poder, Sí. ¿no? Que en la lógica de lo mesiánico, la mafia del poder, que son las élites, que son la estructura del sistema político mexicano, es quien ha dejado en la pobreza, y en el caso de López Obrador en la corrupción, el país, ¿no? Y él es la figura que va a salvar a todo eso. Y esas figuras las hemos tenido a lo largo de la historia, tanto en otros países, en Argentina con los Perón, ¿no? Con Evita Perón, por ejemplo. Y aquí en México, pues sin duda Vicente Fox fue un gran populista y un gran mesías en el 2000, porque igual vendía esa idea de cambio, vendía la idea de que vamos a quitar al PRI. Y llegó, ¿no? Hay un spot, hay varios spots que muestran a Fox como populista, no vendiendo propuestas, vendiendo cambio y diciendo yo voy a cambiar, yo voy a hacer la transformación solamente por llegar a la presidencia. Ya vimos que no fue así, que fue una gran decepción. Y ahora vemos, por ejemplo, a López Obrador, que esa es la otra gran figura ahorita, mesiánica y populista. Ojo, no quiero utilizar la palabra populista o mesiánico con fines despectivos como lo utiliza el presidente o como lo utiliza Aurelio Nuño. No, vamos a hacerlo un poquito más analítico el asunto, pues. Pero sin duda lo son, inclusive Obama dice, ¿no? Yo soy populista por hacer esto. El problema del populismo, y con esto cierro, es que da la idea de que una persona va a cambiar a todo un país, a todo un régimen, cuando sabemos que un cambio no se hace por una persona, sino lo tienen que hacer varias. Son instituciones, son ciudadanos, son ONGs, entonces pues ahí está un interesante asunto. Bueno, y evidentemente, como lo dices, mira, en realidad la historia de México está lleno de populismo y mesianismo. Digo, creo que los primeros inicios de eso es desde que México es independiente, te estoy hablando de 1824. Tenemos a figuras como Antonio López de Santana, tenemos a Juárez, que era también uno que entra en estas características. Pero al final de cuentas, si no podemos... Las últimas reformas que se le han hecho a la Constitución, lo que han buscado es intentar quitarle poder al presidente de la República, darle más poder a la Cámara, fortificar el poder judicial, y eso para tener un gobierno más equitativo. Y digo, y es algo válido. Si analizamos la historia de México, el error que tuvo la Constitución del 57, pues fue justamente que era una constitución parlamentaria, y lo que buscaba era que los congresos fueran los que tuvieran el poder. ¿Y qué es lo que propició? Que el presidente se atribuyera facultades extraordinarias y gobernara por sí mismo. Y tenemos el caso de Juárez, de Lerdo de Tejada, de Porfirio Díaz. La Constitución del 17, que hay uno de estos personajes de la política actual, Obrador, que pretende regresar el texto original de hace 100 años, pues es algo irrelevantemente tonto, con toda la expresión de la palabra. Regresar a un texto de hace 100 años donde no había derechos en telecomunicaciones, derechos para las mujeres, trabajos, un reglamento del trabajo para evitar que los niños menores de 8 años trabajaran, pues es un poco ilógico. O hacen ese tipo de promesas. El mesianismo por lo general tiende a hacer ese tipo de promesas. Hacer promesas de todo ha estado mal y entonces vamos a regresar a donde siempre estuvo bien, al proceso en donde estuvo bien y los momentos en los que no había problemas. Y bueno, o sea, el populismo aquí en México pues es es un pan de cada día. Creo que más bien tendríamos que cuestionarnos nosotros como ciudadanos si vamos a seguir votando con ese estereotipo de primero presidente y le damos la misma batuta a los senadores del mismo partido por el que votamos, o vamos a empezar a hacer diferentes lógicas de pensamiento electoral. Sí, sin duda, tienes toda la razón, y es lo que un poco planteaba yo en la parte inicial de lo que comentábamos, de que vende la idea de que una persona va a cambiar todos los problemas del país. Y no es así. Ojalá fuera así, pero no. Y no puede ser así porque vivimos estamos en esa construcción democrática, ¿no? De instituciones, de un sistema como tal, dotado de
de organismos autónomos que, vaya, no pueden trabajar nada más por la orden del presidente. Entonces, pues, esa lógica no debe de ser. Por ejemplo, tocas el tema del presidencialismo muy presente todavía aquí en México. Pues es cierto, todavía no hemos transitado a donde el Parlamento, en este caso la Cámara de Diputados, tenga, si no mayor poder, pero sí tenga mayores facultades que ahora no las tiene. Lo vemos en el caso de ahora de Chihuahua, que ha salido, ¿no? Que el secretario de Hacienda es quien decide del presupuesto que va para las entidades federativas. Ajá. Cuando se supone que la Cámara aprueba un presupuesto, que debe de ser para cada, pues, todos los organismos que hay y estados, pero vemos que la facultad la tiene la Secretaría de Hacienda, que depende del presidente, no depende de la Cámara de Diputados. Y también es una problemática ahí, por ejemplo, de la Cámara de Diputados cuando la mayoría es del PRI. Pues quien está en el gobierno, pues el PRI. Entonces, aún así el poder lo va a tener el presidente. Yo no me niego a que haya un presidente o un político populista o mesiánico. No me niego en el sentido de que es parte de la democracia que haya. Lo que sí me niego es las formas quizá de cómo convencen, no con despensas, engañando. La gente mexicana y muchos países está ávida de un cambio. Y ahorita en la actualidad creo que estamos en un hartazgo donde están buscando esa avidez de una transformación del régimen, que estoy de acuerdo que la haya. El problema es quiénes la van a hacer. Anaya, Mid, Obrador, el Bronco. Vaya problemática que tenemos en ese sentido. No hay un actor al día de hoy que pueda garantizar ese cambio de régimen. Ni lo va a ver. Sea populista o no sea populista. Para bien o para mal no va a haber una sola persona que, aunque tenga el poder ni la facultad extraordinaria que tiene el presidente de la República, que haga un cambio verdadero. Eso es prácticamente imposible. Que una sola persona haga el cambio es pedirle que lanzar una moneda y que te caigan dos más, ¿no? Creo que lo que tendríamos que buscar es tener una cámara plural. Y como conclusión, creo que deberíamos, ahorita en este momento que estamos en un periodo electoral, creo que deberíamos revisar a esos diputados y senadores, dejar de votar por los grillos que son diputados, después son senadores y después vuelven a ser diputados y así, se la pasan de brincacharcos. Creo que hay que analizarlos, creo que hay que evaluarlos, hacer una cámara más plural, que contradiga al presidente y que intente llevar el barco lo más fiel posible y evitar y quitarle poder al presidencialismo, que creo que es algo que nos hace falta. Dejar de esperanzarnos en que un presidente va a hacer el cambio. Él es solo la cara de un gobierno, pero dentro de un gobierno hay todo un conjunto de instituciones, de personas detrás que regulan al país. Al país, Jaime, sin duda. Yo pienso, hay que un poco difiero en el sentido de que si una persona no puede hacer lo que coincidimos, pero es que una persona puede ser el detonante para hacer que toda la maquinaria cambie, ¿no? ¿Qué está pasando en Chihuahua con Javier Corral? Bueno, llegó una persona, Javier Corral, claro, con un equipazo, o un equipo, no quiero poner adjetivo para apoyar a nadie, con un equipo llega. Y bueno, ¿qué hace? Bueno, está haciendo investigación, está haciendo esto y el otro, bueno, se está dando eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Nuevo León? Que llega fulano, el Bronco, que vende sus botas, que vende un lenguaje dicharachero, pero al final de cuentas ahora se lanza como candidato a presidencial y no ha hecho nada por Nuevo León. Hace ese chapuleo que hablas. Creo que la batalla no va tanto a una cámara que sin duda debe ser plural, debe ser equitativa, pero también va a una ciudadanía informada, a una sociedad civil que madure, porque aquí lo dijo Buscaglia, no maduró. Es cierto, hay una sociedad civil pequeña, elitista, de burgueses, ¿no?, que están haciendo esa sociedad civil, pero no, la sociedad civil debe de venir de abajo también. Tú, yo, ser parte de la sociedad civil, y órale, y los ciudadanos tienen que tener una participación. Con esos ingredientes, creo que la ciudadanía no se va a dejar caer en promesas falsas del populismo, ya me pasé el tiempo, con promesas falsas del populismo, que si bien han dañado y dañan severamente a la democracia. Claro, evidentemente, como mencionas, sí necesitamos una sociedad más plural, pero yo creo que ahorita en este momento esa sociedad plural que dices que tenemos que tener tiene que ser una sociedad consciente. Y sin para duda, ser una sociedad consciente tiene que hacer esa investigación de a quién les va a dar la batuta que lo gobierna. Son transiciones, ¿no? Se van dando. Ojalá que en este periodo 2018 se pueda dar un avance en esa conciencia. Los tiempos de 2012, 2006 han cambiado sin duda. Sí. No somos la misma ciudadanía de aquel entonces. Tengo la esperanza, no sé si sea mala
o buena, de que quizá a lo mejor siga el régimen como está en 2018, no lo logremos derrocar, pero que sí 2018 sea el punto de arranque en este año, en este día, en esta semana, para poder hacer esa conciencia, para que podamos razonar a quién le damos el voto, cómo participar, no nada más yendo a las urnas, como tú, como yo, como cualquier que nos vea, puede incidir en las elecciones, puede hacer influencia, en un sentido, un candidato, no, influencia en el sentido de la razón, de razonar, de pensar a quién le voy a dar el voto. Sé que hay muchos contestatarios al sistema en las redes, no, que no votemos, pero pues si nos quedamos en casa sin hacer nada, va a seguir esto igual. Evidentemente. Digo, tal vez, si tú no vas a votar porque tienes la firme convicción de que eso no lo vas a lograr hacer, pues no lo hagas. O si vas a anular tu voto. Pero que lo hagas con conciencia, no solamente porque estás en la tendencia de voy a anular mi voto porque está la mafia en el poder y esto no sirve. Los señoritingos. Exacto, o sea, tienes que tener una conciencia y la conciencia se adquiere investigando, leyendo, preguntando, cuestionando, yendo a esas mesas de diálogo, pero preguntando. Pero sobre todo viviendo, porque si no estás viviendo, no estás consciente del lugar donde estás, pasas como sin ver ante las desgracias de al lado, la pobreza de al lado, todos los males que dañan una sociedad, como pasa muchas veces con los políticos. Si no estás en esa lógica, si no estás viviendo tu realidad como mexicano, pues va a ser muy difícil que con tanta literatura, con tanto que investigues, lo que tienes que sentir, tienes que ser empático para poder precisamente tener una causa, como incidamos o no con esa causa, y poderla llevar y poder actuar, ¿no? Claro, todo tiene que partir de la razón. Creo que eso es lo básico. Tener razón, raciocinio, pensar, criticar, cuestionar. Exacto, Jaime. Pues dejamos esta parte del primer tema. Perfecto. Que ahora sí se nos... Es que ya hemos hecho cambios y ahora ya va por tiempos. Esta última parte no pudimos, sin duda, respetar los tiempos. Bueno, pero en la otra parte trataremos que sí, hacerlo breve, la discusión. Y vamos con el tema de los medios de comunicación, cómo han estado presentes estos medios. Regresamos. Estás escuchando a Katia Vite y José Luis Medina en También Opinamos, el espacio más libre de jóvenes para jóvenes. Pues regresamos aquí en También Opinamos, ahí en los bloopers, en los intros, en las cortinillas con la voz de Ángeles. Bueno, el segundo tema. Los medios de comunicación como recurso para legitimar un régimen. Vaya cómo están los medios ahora en este sentido. Se han estado polarizando. Sí. Jaime, ¿cómo están los medios de comunicación, los contenidos periodísticos ahora con ese sentido electoral? Bueno, como tú mismo lo estás diciendo, están muy polarizados. Digo, hay algunos periódicos que ya conocemos sus tendencias y no nos saca tanto de... No chocamos tanto con su ideología que nos intentan vender. Pero ahorita hay otros medios que, por ejemplo... han buscado a través de medios que, por ejemplo, no son de temas políticos, han metido cosas políticas, ¿no? Y es cuando hay que cuestionarnos qué tanto está ganando la política en este sentido. A mí me gusta el Excelsior, yo leo mucho el Excelsior. No, es propaganda gratis. No, o sea, sin propaganda. Pascal, pero va una lana por lo que dijo Jaime. Pero, por ejemplo, o sea, ese ya conocemos su tendencia, ya sabemos hacia dónde va, cuáles son los comerciales que te va a vender, quiénes son los que le compran la propaganda. Pero hay otros medios, como el Publímetro, por ejemplo, que está entrando en cuestiones políticas. Por ejemplo, hace poco vi una entrevista que le intentaron hacer a Mitt. Y dices, bueno, al final el Excelsior es un periódico caro. No toda la gente lo va a leer. Pero el Publímetro, que es de estos accesibles que la mayoría de la Publímetro, ¿no? El Publímetro, que es muy accesible, que la mayoría de la gente lo lee. Pues cómo está entrando en estas... ¿Cómo está haciendo esa misma propaganda? ¿No? Y hay que cuestionarnos cómo es que los medios de comunicación te están vendiendo esa ideología. ¿Qué ideología te tratan de vender? Porque es evidente que la están haciendo. Sí, sin duda. ¿No? No. Bueno, pues ahí está lo que comentas. Sí, sin duda. Ahora, tú mencionabas los ejemplos, ¿no? De Excelsior y de Publímetro. Habría que ver en este sentido más amplio.
Han salido, ¿no? Varios contenidos, varios medios ahora nuevos que están saliendo. Siempre antes de una elección salen nuevos medios. Primero, la práctica que estamos viendo no es nueva. No. Desde años se ha visto. El problema es que ahora pues tenemos mayor conciencia, entonces ya vislumbramos cómo es el asunto, deje y maneje. Pero lo que está pasando es que yo veo en los medios, yo prendo la televisión, me escucho en la radio, en redes sociales, y al principio veo una cargada a favor de Mit, ¿no? López Dóriga subió la foto de Juana Cuevas comprando en tal lugar, varias cosas han salido de cosas como te decía, cotidianas de lo que hacen los ciudadanos como tú y yo, viajar en metro, ir por las tortillas, llevar bueno, en este caso no tenemos hijos, pero al sobrino, la sobrina a la escuela, o al hermano en tu caso. Cosas cotidianas que hace la ciudadanía que los medios lo maximizan y dicen, el candidato Mid hace esto, es del pueblo. El candidato tal hace esto, es un populista, ¿no? Un demagogo. Nadie hace esto, se elevan. El problema es que no hay en los medios, la gran mayoría están llevando una agenda. Tienen su candidato, ¿no? Ya sabemos cuál sea el candidato que tiene tal periódico o tal medio que tienen como candidato a Mid. Que casi ningún medio tiene como candidato a López Obrador, salvo en los medios alternativos, que sí lo tienen como su candidato, pero la gran mayoría lo tienen a Mid como el candidato, y eso es preocupante. Tú decías, ¿no?, que sabemos la tendencia de Excelsior y demás. Algunos sí la sabemos, otros no. El problema es que se venden como imparciales, objetivos, cuando no lo son. Cuando en las planas vemos una cargada a favor de tal candidato, en Milenio sobre todo. Y deberían decir, bueno, somos priistas o somos oficialistas, pero ya tenerlo claro cuando pues este medio es oficialista, ya saberlo. La gente a veces no lo logra disentir. Y el problema también que está pasando en estos momentos es que se está utilizando el periodismo con reportajes, con entrevistas, con crónicas, en fin, los recursos del periodismo para hacer propaganda a favor de candidatos o en contra de candidatos. Claro. ¿No? Los espacios que se le han dedicado, por ejemplo, a Aurelio Nuño en la radio, para atacar a López Obrador, bajarlo de que no tiene cordura, que está mal de la cabeza, en fin, cosas que menciona, no con esas palabras, pero en otra... Sí, con otra frecuencia, pero... salen así, sale Aurelio Nuño con darles espacio, sale ya con la presidenta de Morena a defender a López Obrador, pero no salen a decir, esto proponemos, no hay un diagnóstico claro del país, que se note en los medios, no hay una certeza de propuestas. El único que ha dado propuestas es López Obrador. Podemos coincidir con ellas o no, pero el único que ha dado propuestas ahorita es López Obrador. De ahí en fuera ni Mit ni Anaya han salido a dar propuestas y los medios han hecho de eso pues una competencia para ver quién tiene mayor presencia. Bueno, y ahorita estamos hablando de los periódicos, pero nos faltan, por ejemplo, las redes sociales, que también las redes sociales de los mismos periódicos, o estas plataformas de noticias que son noticias de burla, como el de Forma, que también entrevistó a los candidatos, ¿no? Que tenía sus videos de los candidatos dándoles burla, haciéndoles burla, ¿no? O que estos videos que circulan y, por ejemplo, que comparten los mismos medios, de López Obrador hizo esto, pero es que o Mit hace esto, pero también esto, porque al final su política es, vamos a construir a nuestro candidato, pero tenemos que desprestigiar a los demás, y eso lo vemos. Evidentemente, como mencionas, pues el único que ha tenido propuestas y el único que ha dado propuestas es Andrés Manuel. Pero vaya, o sea, creo que desde el 2000, bueno, un poco antes un poco antes, un poco después, pues prácticamente todas las agendas han girado en torno a lo que dice López Obrador, ¿no? O sea, al final el primero que saca, la única persona que conoce todos los municipios del país, pues es Andrés Manuel. Tal vez eso hace que tenga mayor conciencia, no se lo va a negar, que tenga propuestas, viables o no, pero que al final los demás políticos pues se van a basar en sus ideas. Ahorita la campaña de los medios es desprestigiar a Andrés Manuel. Y eso es evidente, ¿no? Lo hemos visto en muchos medios, tanto impresos como digitales. Pues esta idea, ¿no? De Andrés Manuel viaja en avión en clase turística. Pero tal viaja en el metro. Y entonces están así, de te quito, te pongo, te quito, te pongo, te quito, te pongo. Y cuando les tocan noticias que contradigan eso, las dejan muy por encimita. No le dan profundidad, pues solo lo mencionan por mencionar, y pues no le dan
no generan un verdadero debate, ¿no? Me explico, lo que están generando es una figura mesiánica, como lo vemos en el video pasado. Pues sí, y sobre todo lo que mencionas es importante. Se pierde, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de lo de Chihuahua, lo de Javier Corral, se está perdiendo un poco porque están destacando la pelea de Miguel Ángel Jiménez con López Obrador. Claro. ¿No? Que empezó ayer y que hoy seguirá sin duda en algunos medios. Entonces, pues ahí está un grave problema. Ahora bien, el problema aquí también se da con los que son los comunicadores. En los medios de información, los medios convencionales, hay un monopolio, ¿no? El que está en la radio en la mañana lo escuchas en la noche en la televisión, ¿no? Las opiniones giran en torno a ellos. Sus colaboradores son los mismos. Escuchas a tal politólogo aquí, luego lo escuchas en otro espacio. O sea que la opinión está monopolizada, los periodistas como tal. Hay muchos periodistas, sin duda, porque en esta carrera deambulan por ahí y se tienen que enfocar en la parte de atrás, ¿no? Ya siendo como reporteros, en fin. Pero los que están en la cara, salud. Gracias. Ya se está acordando de ti, te pasé la edad del río. Pero los que están aquí dando la cara, que dan opinión, la información, no están saliendo como tal. Entonces es una problemática ahí importante, porque la opinión no se concentra. Y aunado a esto, que la gran mayoría apoyan a un régimen, que la gran mayoría ahorita, si bien son críticos del presidente, pero no hay una crítica sustancial, ¿no? ¿Sabes? Hay una crítica superficial. Y sobre todo que hay muchísimos. He checado los columnistas de muchos medios y algunos son como que tratan de ser objetivos, ¿no? Tratan de criticar ambas partes. Otros, la gran mayoría, critican severamente a la oposición y al presidente, como un columnista en particular en Milenio, que legitima al presidente, que lo defiende a capa y espada, y bueno, que nos crea problemáticas ahí, ¿no? Y sobre todo que los medios destacan otras noticias que no son noticia. Claro. Como que un primer millennial, ¿eso qué tiene de relevante un primer millennial? Déjame cerrar y ya con esto me estoy pasando el tiempo, pero mencionaba lo que es el Deforma, ¿no? Las entrevistas también es una problemática. O sea, Reforma no es un medio periodístico como tal, de entretenimiento, pero se pierde con ellos, de alguna manera, el análisis, el debate profundo, serio, crítico. O sea, debe de haber humor, pero no es el mismo humor que utiliza el Deforma con los candidatos al humor que utiliza, por ejemplo, el Wiri Wiri en aquella entrevista entrañable que le hizo al subcomandante Marcos. O Boroso cuando entrevistaba a los candidatos. Vaya, ¿me explico? Sé que utiliza el humor. Yo no estoy en contra del humor, estoy a favor del humor y de la crítica, o si quieres de una manera divertida. Pero como lo estoy haciendo el Deforma, CDP Pitorreo, en fin, están desvirtuando y están desviando el debate, la crítica, por hacer chistes. Bueno, y evidentemente, o sea, al final tú lo mencionas, había periodistas que con humor hablaban sobre los temas, entrevistaban a los candidatos, pero no se excedían, ¿me explico? No llegaban a un excedente de decir esto es un libertinaje, porque creo que lo que está pasando en este momento es un libertinaje, porque en realidad no nos estamos dando cuenta, no cuestionamos a los candidatos, pues no, nada más nos reímos y nos burlamos. Ajá, y es que él le dieron su despensa con unos chochos y a él le dieron tal cosa. ¿Me explico? Sí. Y entonces se pierde la esencia. Digo, sí, evidentemente la comicidad es básica y es necesaria en cierto sentido, pero no confundir la comicidad con el libertinaje, con la excedencia. Yo creo que los medios de comunicación, y tenemos a personajes en los medios de comunicación que, por ejemplo, están en un medio, hablan en una postura y después están en otro y hablan de otra y así. Y entonces ni siquiera puedes entender a este personaje qué es lo que te está intentando decir, qué es lo que te está intentando vender. Yo creo que como sociedad, como lo dijimos en el video pasado, hay que ser críticos. Sí, nos podemos casar con un medio, es válido, pero pues hay que nutrirnos con los demás medios y criticarlos y por lo menos intentar redescubrir la totalidad del rompecabezas y no solo quedarnos viendo una de todas las piezas intentando que encajen todo lo demás. Sin duda. Es importante lo que tú mencionas al respecto y yo concluiría esta parte de que hemos aquí abordado ampliamente
diciendo que los medios de comunicación tienen una tarea enorme para hacer códigos de ética, para no darle mayor favoritismo a tal o por cual. En ese sentido tienen que trabajar en ello todos los medios, los periodistas, porque luego le hacen favor, son como voceros de los políticos, ¿no? Están vetados algunos, ¿no? Ahora mencionabas el Reforma, también se da ahora con estos influencers que están en YouTube y que pasan a la radio, ¿no? Que están en ambos medios, que bueno, también se vuelven parte dan legitimidad o ayudan a atacar a otro, ¿no? Cada quien tiene su libertad y su postura. Claro. Eso es muy personal, cada quien la tiene. Aquí tenemos a alguien que inclusive está con López Obrador y eso no le impide a esa persona, a esa compañera, ya dije quién, esa compañera, saludos Katia, que bueno, que sepa distinguir las opiniones y que diga, bueno, pues la regó tal, la regó López Obrador o acertó, en fin. Claro. Se debe trabajar en eso porque muchos son, pues sí, son como voceros, ¿no? Muchos influencers, y es malo porque pierde. Es curioso, gana y pierde la democracia a la vez. Gana porque se da pluralidad de las ideas, pero pierde porque nada más ahí hace una tendencia, hacia un punto. Si hubiera influencers o si hubiera divididos o varios de tanto oficialistas, priistas, morenistas, perredistas, bueno, hay un consenso, sabes con cuál te das. Claro. Pero la gran mayoría están hacia un polo y eso sin duda es lamentable. Ahí sí, a la democracia, porque no están unificando la opinión. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en esta elección. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ya nuestros compañeros, los colaboradores de este espacio lo hablarán más ampliamente con el sistema del periodismo. Más especializado, porque ahorita fue más amateur. No, pues más amateur no, simplemente pues buscar otras opiniones y otras voces sobre esos temas. Habrá que invitar también a los precandidatos, candidatos, quien quiera venir, porque luego no quieren. Ya, sí, bueno, después hemos invitado a Claudio Sheinbaum, quien no hemos recibido respuesta. Hemos invitado a Salomón Chertorivsky, quien ya habíamos acordado una fecha, no nos han confirmado. Vamos a ver qué pasa sobre él. Habremos de invitar pues, a quien se deje, ¿no? A quien quiera venir. Aquí el espacio es libre para todos. Aquí no hay de que aquí nada más una idea, no. Aquí todas las ideas entran del prismo, panismo, morenismo. Quien quiera hablar. Pero pues sí vamos a preguntarles, ¿no? Porque no nos vamos a quedar con nada más, ay sí, señor candidato, no. Aquí es preguntarles, hacer las preguntas correctas, hacer las preguntas necesarias ante este proceso. Y si no se da la oportunidad, pues por lo menos hablarlo entre nosotros, entre el equipo y entre los colaboradores y entre otros jóvenes y entre otras personas que quieran con nosotros entender las problemáticas del país y todo esto que pasa. Pues Jaime, feliz año. Gracias por estar aquí. Pues gracias por la invitación y que se sigan dando estos debates que creo que son necesarios. Sin duda, Jaime. Pues gracias sobre todo a ustedes que nos ven y nos escuchan aquí en También Opinamos. Sigan al pendiente de los contenidos que habrá, del debate. Les va a gustar, no se van a arrepentir. Gracias y hasta la próxima. También Opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes.